Bien, seguimos en este tercer segmento del Dominó Político. Gracias, profesor Sergio Guadalupe Reséndiz Bone. Profe, y sí, entonces manda a hacer un Santa Lucía que no tienen estudios, no tiene nada, o sea, a cambio de qué estás cambiando. Ya inventó que modernizar el de la Ciudad de México, no se puede hacer Toluca. nada. Toluca dice, oye, espérame, no cabe aquí, la gente no viene aquí. O sea, para hacer un traslado tienen que ser tres aeropuertos cerquitas. Y no dice, es que no pueden chocar porque se repelen. Salen estupideces de ese tipo y luego ponen de responsable de ese aeropuerto que nunca se va a realizar porque no hay dinero. Ya se están dando cuenta que no hay dinero, ¿sí? Con el presupuesto y pusieron a un ingeniero agrónomo como responsable del aeropuerto, de hacer los estudios para el nuevo aeropuerto ahí Yo en creo Santa Lucía. que Por el favor, tiempo de los o sea, todólogos, en donde las personas podrían ir a cualquier cargo público, debe terminarse. Es decir, hay expertos en el país, hay gente preparada para que cada uno de los cargos públicos los ocupe la gente que tiene la formación profesional, técnica y la pasión por andar con los todólogos. A México le costó mucho dinero y es un error seguirlo haciendo. bueno, tiene que pagar por no haber hecho el de Texcoco. Toda la lana se tiró y va a tener que pagar castigos. No hay nada no va a haber nada de aeropuerto. Y ya se fregó, o sea, ya no según él no se salió con la suya Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto con su aeropuertito. Me causa temor, no sé si le digo reír, llorar o gritar con las ocurrencias de Andrés Manuel. ¿Te acuerdas que andaba en campaña diciendo el ejército no tiene por qué? No, hombre, les echó, hasta son asesinos, son malos con la población, con el ciudadano bueno, el pueblo bueno y sabio. El ejército son malos. Tiene que estar en los cuarteles. El ejército, yo lo voy a meter a donde deben estar en los cuarteles. Y decía, abrazos, no balazos, ¿sí? Bueno, ya ves lo que está pasando ahorita, vamos allá. Él también pedía fiscales independientes. En aquel entonces se andaba ahí manejando que el fiscal carnal, ¿sí? Se hizo un rollo que renunció el que era procurador para dejar el estudio y decía, yo quiero fiscales independientes e imparciales para aplicarle justicia. Es lo que él quiere, el pueblo bueno y sabio, ¿sí? Y la gente quiere democracia y pide democracia. Por lo tanto, yo voy a hacer consultas democráticas porque así lo quiere el pueblo bueno y sabio. Yo no seré un dictador y es lo que me está preocupando. Cuando llegan todos al poder, profesor, igual de presidente, de gobernador, ¿qué es lo que quieren? Un congreso a su manera, ¿verdad? Que tenga mayoría, para no batallar, ¿verdad? Sí, pero Siempre. no una mayoría aplastante. Ah, bueno. Por eso Reyes Heroles promovió la reforma electoral que José Woldenberg le llama la reforma madre en 1977, que desde entonces ya no hubo mayoría absoluta en las cámaras, lo cual permitía la participación de los diferentes partidos. E insisto, ¿verdad? El rechazo fue al partido hegemónico. Esperamos que el partido que tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, pues no vaya a cometer el error de no darle la participación a los grupos parlamentarios de oposición. La oposición siempre, con su sentido crítico, permite la construcción. Claro, en algunos casos trata de obstruir, pero debe construirse en consensos y hay que buscar los pesos y contrapesos en la política, que son buenos. Así es. Pero bueno, este hombre ya tiene la mayoría absoluta y está en riesgo de que, ya lo dijo, yo no voy a ser un dictador, o sea, ya lo está pensando. Dice, y entre tengo ellos, la por posibilidad. Cierto, hay asuntos en donde no se han puesto de acuerdo antes de sacarlos. Allá voy, porque ¿quién es Morena? A ver, Morena no es un partido, era un movimiento que inició desde hace 18 años, perdiendo, y entonces son gente que venían del PRD, que eran priistas, ¿sí? Gente del PT también, reconocidos de todo, priistas, ¿verdad? de todo, hay tribus hasta de todo. De extrema derecha. Hay hasta panistas. Entonces, eso es Morena. Entonces, ya ahorita en el poder dice, oye, pues no hay control, no tienen control. O sea, Jane Cole está también derrimada, porque Jane Cole también era una empresaria y muy amiga de Enrique Martínez y Martínez. No sé si te acuerdas.
¿sí? Hubo una muy buena amistad, ¿sí? Se hablaba de una muy buena y cercana amistad con Enrique Martínez y Martínez, pero ya le callaron. Quiso hablar de Trump, la callaron. Quiso meterse contra Monreal, en esto de las comisiones, quitar las comisiones, quiso entrarle, dijo, no está autorizado Andrés Manuel, Monreal, y la callaron. O sea, ya están los grupos ya pensando, cuidado porque es indiscutible que el liderazgo personal, individual de Andrés Manuel López Obrador fue lo que lo llevó a esa alta votación, y él busca legitimarse a través de esas consultas en algunos puntos cuestionables, pero en fin, aquí lo importante es que Morena se reestructure como un partido nacional, con un proyecto firme, porque el poder desgasta, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en donde casi no se ve al presidente Peña Nieto, y él ocupa todos los espacios, así va a ser, sinceramente, así nos va a traer todos los días hablando de Morena tiene que aprender a estructurarse como partido nacional, y en el caso de los partidos de oposición, pues que les caiga el 20, porque hasta ahora no hemos visto, sinceramente, no hay partidos de oposición que volteen a ver a sus bases y hacer un proyecto para fortalecerlos. Porque tiene ahí todo el control, todo el poder este hombre, y no hay quien los eche abajo. Por eso hasta los partidos de oposición están manipulados por una élite. Tienen que regresar a las bases, sobre todo a la gente joven, Siguen peleados entre ellos, o sea, entre ellos y este hombre pues ve que ya no tiene oposición, o sea, no son oposición ya los partidos, están casi cero. Para que se levante el PRI, híjole, está campeón, profesor, varios sexenios, y si no entienden, pues de qué les quiero. Y el Partido Acción Nacional, lo que comentábamos, siendo la oposición más seria en el país, está fragmentada. Peleando, y ahora hay tribus dentro. Margarita Zavala, que subió ante la opinión pública cuando renuncia a la candidatura y dice que va a formar una organización ciudadana, y ya salió el peine. Dice Calderón, vamos a formar un partido tomando en base la asociación de Margarita, o sea, una manipulación en proyectos personales o familiares, en un afán de buscar el poder y no de consolidar un régimen democrático en donde la gente participe. A ojos vistos están anunciando que quieren un partido familiar. Hay muchos, el PT también, o sea, no. Por eso Margarita como candidata nunca se pudo desligar de haber sido la primera dama durante el sexenio de Felipe Calderón, y en un proyecto familiar. Yo creo que eso tenemos que terminarlo, ¿no? Que los familiares se sucedan, que la esposa siga al marido, como es el caso del exgobernador de Puebla, ¿verdad? Que dejó a su esposa después de una situación fraudulenta, y él es senador de la República, y entonces con eso tapan todo lo malo que hicieron, el enriquecimiento, el saqueo a los recursos públicos, y por eso el afán no dejar de proyectos de partidos, sino proyectos personales o familiares para tapar lo anterior. Y esas elecciones cada vez cuestan más, porque se tienen que invertir más recursos para lograr el voto, con todo y la legislación, donde estamos los ciudadanos y los medios de comunicación, luchar porque se consolide un régimen democrático. Para eso fue a las urnas la gente en las pasadas elecciones. Las expectativas que generó Andrés Manuel López Obrador son muy altas, y creo que comienza a desgastar prematuramente el bono democrático que obtuvo en las votaciones. Y con todo lo que prometió por el sabio bueno y el pueblo sabio y bueno, está cambiando todo. Por ejemplo, esto de las... Todavía se le dijo, hiciste fraude en esas consultas, o sea, no lo hiciste correctamente a ojos de todos, o sea, es una falsedad. Bueno, ya hubo una marcha fifí, y en respuesta a esa mafia fifí, esa marcha fifí sale con una consulta de varias cosas antes del día 1, o sea, no es oficial tampoco. Esa marcha que mencionas en la Ciudad de México, que algunos calculan 5,000 o más, 7,000, sí, ¿verdad? Es muy importante. Así es. Porque ante la falta de reacción de los partidos de oposición,
¿verdad? Son las marchas y la prensa fifí. Es una expresión ciudadana, ¿verdad? Recordemos a nuestros amigos de izquierda, la mayoría en Morena, que ellos defendieron las manifestaciones públicas. Entonces ahora no pueden descalificar. De alguna manera fue una expresión ciudadana que tiene que escucharse. No podemos descalificar. Exactamente. Natural. Entonces nosotros a falta de partido debemos político, defender no queda otra más que eso. Las libertades cívicas y políticas como lo hemos hecho todo el tiempo. O sea, algunos combatimos las actitudes autoritarias de los gobiernos surgidos de nuestros partidos, que al final de cuentas fueron los que llevaron a la debacle de los partidos. Entonces, si Morena, que apenas está estructurándose como un partido nacional, no lo hace, me preocupa la polarización que está habiendo, sobre todo en las redes. Cualquiera que opina diferente o contrario a López Obrador, de inmediato es descalificado en las redes. Y hay otros que por su posición también de manera visceral critican a López Obrador y se está polarizando. Debemos serenarnos y analizar las cosas. ¿Qué ocurre con las consultas? ¿Qué ocurre con el planteamiento mal hecho de las comisiones bancarias? Que se podrá tener razón, pero la forma en que se hizo no solamente lesiona a los más ricos, sino al final de cuentas, al subir tasas de interés y demás, lesiona a la clase trabajadora que tiene su tarjeta de débito, sus tarjetas de intereses, etcétera. Hay que pensar muy bien lo que se hace, porque la labor que realizan los gobernantes es más importante de lo que se piensa. Así es. A veces el diputado local o federal siente que apoyar incondicionalmente, ¿verdad?, para ser institucional, entre comillas, ¿verdad?, no se dan cuenta de la importancia que tiene el abrir los espacios para airear las cuentas públicas, para que sea un gobierno más eficiente, y ahí se van entre lo institucional. En realidad es un voto servil, porque al final de cuentas la lealtad es a las instituciones, ideas y principios, y hay que defenderlas. Así es. Entonces, aquí es importante pues que si llegó a la izquierda, una gran parte de la izquierda y de todos, a través de Morena, pues ser congruente con el pensamiento de centro izquierda, aunque ya por desgracia en Morena también hay gente de extrema derecha. Sí, entonces se ven riesgos en lo que cuando entre Andrés Manuel como presidente. No se deben hacer políticas públicas a partir de ocurrencias, y ocurrencias es esta nueva consulta a todas luces falsa, es una mentira, y nada más para su gente. Son los únicos que van a ir a levantar o le va a inventar, se van a rellenar ahí en su casa, se van a rellenar, pues así lo hicieron. No, y aunque la gente vaya a votar, la realidad es que aunque aumentan unas 50 o 60 casillas en esta segunda consulta sobre el Tren Maya y 10 programas que él está proponiendo, pues la realidad es que es un universo reducido y donde está su clientela electoral. Y el nivelito de las preguntas, nomás para que veas, ¿quién fregado le va a decir que no? Andrés Manuel, sí, evítate, sí, no. ya todos van a decir que sí. Ya, de las 10 preguntas dice, construir el Tren Maya, que conectará los estados tal, que mejorará la economía, le están preguntando. 2, conectar por medio de un tren interoceánico el Pacífico y el Atlántico, que va a aumentar también. Ok, ¿quién le va a decir que no? Ok, construir una refinería de 2 Bocas, Tabasco, también. Pues ¿quién le va a decir que no? Plantar árboles frutales y maderables, ¿quién le va a decir que no? Entonces, aumentar el doble de las pensiones a los mayores de 68 años, ¿quién le va a decir que no? Otorgar becas a todos los muchachos que trabajen o no trabajen, ¿quién le va a decir que no? O sea, estuvieron unas preguntas que, en serio, ¿qué que son sus compromisos de campaña que trata de legitimar a través de esta consulta y mañana, con un segmento de la población que votó por él. Lo que busca es legitimar esas políticas públicas que obviamente fueron sus compromisos de campaña. Lo importante es, además de esto que él hace para legitimarse, que haya los recursos suficientes, y para eso evitar los errores que provoquen problemas financieros. Y lo que está provocando es que sigan las marchas fifís. Cada vez que haga una consulta tan estúpida como esta,
van a salir la gente a decir, no estamos tontos, Andrés Manuel, no gastes ni dinero, arriba de ¿cuántos? 3 millones de pesos en nada más en 5 estados, es lo que va a costar en boletas y poner las mesas para recaudar levantar la encuesta. En donde participan muchos ciudadanos, ¿verdad? En forma entusiasta, pero sí cuidar un poquito las formas. Así es. Profesor, la intención es buena, pero sí, cuidar las formas. Sí, llegamos al final del programa, qué rápido se nos fue. Profe, pues me quedo más alarmado, no sé si reír, llorar o gritar con esto que se nos viene encima, o sea, y en serio, yo pensaba cerrar este programa Dominó Político, pues como quiera vamos a seguir en redes, vamos a seguir en tele, a ver si no llega el momento en que nos quiera callar este hombre, porque a la prensa fifí. La gente votó para construir un régimen democrático, y la democracia no solamente se construye por el gobernante que quiere ejercer plenamente su poder, la democracia se construye de abajo hacia arriba. Los medios de comunicación social tienen como principal función, insisto, la crítica con sentido constructivo. Y los ciudadanos, dentro de un partido o fuera de él, debemos opinar sobre la cosa pública. Unos a favor, otros en contra, en fin. Pero lo criticable sería permanecer apáticos y dejar que las cosas corran. Que el cambio sea para bien y que el presidente cualquiera, incluso López Obrador, escuche la opinión no solo de los expertos, sino además de la población, es la obligación de cualquier gobernante. Ok, pues estamos a días de entrar en la cuarta la cuarta transformación y ojalá... Que aquí entre nos, en realidad es difícil que ocurra una cuarta transformación, ya con que haya un cambio donde se apoye el combate a la pobreza, a los jóvenes, a los adultos mayores, que haya menos corrupción, exactamente, que haya menos corrupción, que haya seguridad de las personas y las familias. Las condiciones del país, por desgracia, están muy deterioradas y López Obrador sembró altas expectativas. Ojalá y le vaya bien al presidente en turno para que le vaya bien al pueblo, pero por favor, vivimos en un poder público constitucional y debemos combatir cualquier forma de autoritarismo de cualquier gobernante, de cualquier partido y en todo tiempo. Ok, gracias profesor y gracias a ustedes, espero para el próximo Dominó Político. Gracias, buenas tardes. Sí, es